nosotros desde Penguin Random House, grupo editorial y más específicamente el sello Alfaguara, es siempre una alegría y una oportunidad de regocijo presentar, en este caso por segunda vez, no, ya muchas más, ¿no? Para seguir presentando esta novela que se llama El lugar inalcanzable, una novela que queremos particularmente y una autora que queremos particularmente y con la que trabajamos desde hace muchos años. Y bueno, en este caso una novela que no rehúye a ningún sentimiento, que se mete profundo con algunos sentimientos que tenemos todos los seres humanos y lo hace con valentía. Y además de eso logra hacernos sentir a nosotros como lectores que hemos atravesado una experiencia conmovedora de la que salimos fortalecidos y que somos quizá mejores personas, como tiene que hacer la buena literatura. Entonces, para nosotros ha sido para mí particularmente ha sido una de las grandes gratificaciones del año haber trabajado, bueno, desde el año pasado, muy intensamente con Claudia en todo el proceso de edición de esta novela, que por suerte ha tenido el éxito que esperábamos y que los lectores la han acogido con muchísimo entusiasmo. Es una de las grandes novelas más vendidas de este año, con lo cual sentimos que la tarea fue cumplida y nuevamente Claudia nos demuestra el estatus de escritora que tiene. Hoy estamos acompañados por Pilar Teijeiro, a quien le agradecemos muchísimo, la periodista Pilar, que nos está acompañando aquí y que vino corriendo desde su otro trabajo para poder llegar a tiempo. Así que bueno, nada más, quedan con las categorías. Bien, muy buenas tardes. Realmente, bueno, vine corriendo, pero no quería faltar a la cita porque para mí fue un honor esta oportunidad de estar aquí. Porque además, si les digo la verdad, un día me encuentro con una compañera de la editorial, con Virginia, y me ve que estoy leyendo un libro en la terminal. Entonces dice, justo. y realmente fue así. Un placer realmente estar con Claudia Amengual. Ustedes me imagino que la conocen, escritora, bueno, podríamos decir que ya tiene varios libros en su haber. Y a mí me gustaría preguntarle muchas cosas a ella, no sé cómo les parece a ustedes, pero porque cuando yo empecé a leer el libro primero, lo tuve en mis manos, dije, es un libro romántico, ¿no? París, negro, rojo acá, dije, me gustó la tapa, empiezo a leerme y dije, bueno, esto es algo policial, me desconcertó. No soy profesora de literatura, soy simplemente periodista y lectora, y a mí me gustaría preguntarle a Claudia sobre cómo surge la idea de esto, que es una novela que plantea cosas tan profundas, ¿no? Porque es como una cuestión también psicológica, una novela psicológica, porque se mete mucho en un personaje y que tiene muchas preguntas, pero solo como disparador. Claudia, ¿cómo te surge esta novela que hoy llega a nosotros? Y el primero que sí que estaba mirando a ver si las sillas estaban a la misma altura, porque yo decía, esta chica tiene la silla más alta, digo, están a la misma altura, el problema no es la silla, el problema es la señora que es muy alta y yo que soy pequeña. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias a la editorial, Julián, Rodrigo, Virginia, Victoria, no sé si hay alguien más por ahí, y gracias a Pilar porque efectivamente ella está trabajando ahora, en realidad. Esto que está haciendo es un trabajo. Sí, así debemos entenderlo. Y porque estaba en el canal, terminó a la hora que esto empezaba y corrió 5 cuadras, ahora la oíamos cuando subía los pasitos. Entonces hay que valorar muchísimo, es algo que no hay que dar por sentado, que uno llama a la gente y la gente viene además con tan buena disposición. Cuando uno se pone a escribir un libro, en general tiene disparadores. En mi caso esos disparadores son situaciones que me están perturbando en ese momento, preguntas, sobre todo preguntas, casi nunca certezas. Quizás esa podría ser una buena definición, casi nunca certezas, preguntas. Y lo que yo intento en el recorrido de los libros es responderme esas preguntas, pero no respondérselas a los lectores. Porque entiendo la literatura, a mí me gusta cuando leo, me gusta como lectora, que el autor no digiera los contenidos, es decir, que no me dé dogmas, que no me dé pautas, sino que me invite a pensar, a reflexionar, a transitar sus dudas y acaso a generar dudas nuevas. Y eso es lo que intento. Lo que sí sucede es que como el proceso creativo es largo,
suele ser sanador, muy sanador. Entonces muchas veces los textos surgen en un punto y cuando uno va transcurriendo, a veces son años, se traslada ese punto de interés y aparecen otros. Y eso es muy bueno, porque la literatura está muy bien, la creación está muy bien, pero ante todo la vida. Entonces, si uno escribir para sufrir, no. Fantástico si además de escribir uno puede sanar en el proceso. Igual debe sufrir en el proceso. Muchísimo, muchísimo. Como cada vez que uno hace introspección. Los que hayan hecho terapia sabrán que no se pasa por el proceso terapéutico, sea cual sea la escuela que elijan, sin atravesar alguna forma del dolor. Pero bueno, eso es también un desafío y por eso muchos textos quedan truncos. Porque no necesariamente porque se agota el caudal creativo, finalmente escribir puede ser un acto mecánico, uno puede sentarse y forzarse a escribir, pero realmente tener algo para decir sí es una cuestión que no siempre acontece. Lo que sucedió con este libro fue en principio un gran dolor y una sombra enorme que descubrí en mi interior que me asustó, me desagradó, me preocupó y me hizo pensar sobre todo en quién yo era y en cómo me iba a seguir viendo ante los demás, particularmente ante las personas que me quieren. Eso fue descubrir que yo tenía en mi interior, importa muy poquito la cuestión autobiográfica, solamente es para contestar lo que Pilar me preguntó. Lo que yo sí descubrí es que tenía una capacidad de odiar que no sabía que tenía. Y como venimos con una formación, con una base judeo-cristiana muy fuerte, en la que esos sentimientos se enseñan a soslayar, recuerdan, poner la otra mejilla, etcétera, etcétera, uno se siente mal ante ese descubrimiento. Entonces, la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿y esta capacidad de odio hasta dónde llegaría? Incluso a desear la muerte del prójimo odiado, que después de todo sigue siendo prójimo. Y la respuesta seguía siendo sí, y no era muy agradable. Entonces empecé a ver si de pronto eso era algo con lo que convivíamos, quizá todas las personas, aunque no todas nos atrevíamos a reconocerlo, o no todas habíamos tenido la oportunidad de sentirlo. Y empecé a preguntarle a quienes tenía más cerca, bueno, ¿has odiado? Y casi siempre había algo de escándalo en la pregunta, ¿no? Y las respuestas eran muy políticamente correctas, no se debe odiar, el odio mata, el odio envenena, una cantidad de lugares comunes que son preciosos para escribir en la agenda, pero después en la vida a veces no funciona, porque esto no es a voluntad, ¿no? Se siente o no se siente. Y lo segundo era, ¿y tú serías capaz de desearle la muerte a alguien? Y la respuesta era aún más escandalizada, porque ya era un segundo paso, ¿no? Era la concreción de ese odio. Y aparecen otros clichés, la muerte no se le desea a nadie, todas esas cosas, que son ciertas en un punto. Quiero decir que no estoy haciendo una arenga por el mal, de ninguna manera. Estoy simplemente contando el punto de partida de esta novela. Cuando yo profundizaba en esas preguntas, las respuestas iban flexibilizándose. Yo decía, pero ¿nunca deseaste que alguien desapareciera, se fumara, dejara de existir? ¿Alguien que te había dañado mucho? ¿O que había dañado mucho a un ser querido? ¿O que se interponía en tu camino y era un obstáculo? Alguien con quien competías y la envidia te llevaba a generar ese odio. Y entonces ahí, esas respuestas tan rígidas, ¿no? de no odiar y no desear, a veces no surgía la respuesta positiva, pero uno veía en el brillo de los ojos, hasta la picardía de los ojos, que se estaban acordando de alguien. Y trabajando sobre eso empezó esta novela, que en su primera página, una especie de capítulo muy breve de una carilla, dice al final: uno no se conoce del todo, no desciende hasta el abismo de su miseria, hasta que se permite experimentar ese deseo. Lo que después haga con él es otra historia.
quizá allí esté la verdadera diferencia entre el bien y el mal, en lo que cada uno hace con sus deseos y en cómo luego construye un relato para sostener eso que ha hecho. Relativicé un poco ese malestar que tenía, porque entonces dije, bueno, puede que tenga esos sentimientos de los que un poco me avergüenzo, pero también tengo los filtros suficientes como para no transformarlos en hechos reales. Acá me parece importante lo que ella dice, ¿no? El escritor o cualquier persona, ¿no? Tiene que aceptar lo que siente, digo, lo que uno lo siente no lo maneja. A veces es feísimo. Y a veces es feo y eso es lo que somos, ¿no? Digo, el bien y el mal está dentro de nosotros y esos son sentimientos humanos, ¿no? A mí me llamó la atención los diferentes escenarios que creaste, es decir, cómo canalizaste esto que estás planteando en dos escenarios que uno ocurre en la actualidad prácticamente, en 1992, no sé por qué el año, en Córdoba, hermoso lugar, y en París, adorada, en la época de la ocupación nazi, ¿no? Y ahí, cuando entra a París, entra una historia de amor. Sí. No solo, pero cuando vos te escuchaba hablar, yo decía que el amor, la muerte, el odio, son cosas como centrales en la vida de una persona, ¿no? Y eso lo conjugaste en estos dos grandes escenarios, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que elegiste esto? Bueno, uno de los sin contar la historia, no quiero quemar la historia porque lo bueno es meterse, ¿no? Uno de los desafíos que había en el texto, que no es nada original, pero sí era nuevo para mí, según lo que yo había trabajado antes, tenía que ver con trabajar con campos temporales y espaciales que fueran distantes. Trabajar con dos épocas, el año 1992, que es un año de efecto muy especial. La Unión Soviética acaba de disolverse, aparece la Federación Rusa, hace poco que se ha firmado el Tratado Mercosur, es un año bastante bisagra para Occidente. Pero además el 92 era importante porque yo necesitaba, y acá vienen las cuestiones prácticas de la literatura, casi les diría de oficio, yo necesitaba que estuvieran vivos personajes con una determinada edad que también hubieran vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces no podía traerlos demasiado hacia el siglo XXI, tenía que buscar una etapa intermedia. Porque como bien dice Pilar, esta novela tiene realmente su núcleo temático en la París ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, la París del oprobio nazi. Y aquí surge el segundo tema, y aquí por eso digo que muchas veces uno empieza con un asunto que lo atormenta, que le preocupa, que le duele, y después la literatura va haciendo su proceso de sanación. Porque en esa primera página, que de hecho yo escribí al final de la novela, es decir, esa primera página es la que escribí última, aparece la palabra relato, ahí al final, ¿no? En cómo uno construye un relato para sostener eso que ha hecho. Y acá viene el otro núcleo temático, y es cómo las personas estamos sustentadas, construimos nuestra vida sobre relatos, sobre quiénes somos, sobre quién es nuestra familia, nuestra adhesión ideológica está construida sobre relatos también, y cuánto de verdad hay en esos relatos. ¿Dónde está la verdad? En uno de esos relatos podemos volvernos dogmáticos, construir un dogma, muchos fanatismos están apoyados en esos relatos, o podemos relativizarlos y tomarlos como un caleidoscopio cuyos cristales se van ordenando de alguna manera para darnos la imagen completa. Entonces ese núcleo inicial temático que tenía que ver con los sentimientos y con ese odio que a mí me preocupaba tanto, fue desviándose hasta este segundo núcleo temático que tenía que ver con el poder de la verdad, con el poder del relato como constructor de verdad, y con esto que estamos viviendo ahora, pero yo creo que es de toda la vida, solo que ahora las nuevas tecnologías no han potenciado, que es la posverdad. Es esa verdad adaptada a las conveniencias. Ya desde falsas noticias, todos somos víctimas o victimarios de las falsas noticias, somos victimarios también cuando reproducimos falsas noticias. Tan responsables como el primero que las lanzó, todos, tan responsables como el primero que las lanzó. Y podemos hacer muchísimo daño. Pero también en ese fárrago de información que retuiteamos o re-whatsappeamos, no invento, pero queda bien, en esa locura, en ese exceso de información, muchas veces soslayamos la verdad, o eso que se acerca a la verdad.
y eso también a mí me parece peligroso. Por lo tanto, yo no creo que debamos vivir en una duda permanente, yo no creo que la verdad sea algo relativo, me parece que existe, solo que creo que hay que tender a acercarse a ella y tener cuidado cuando sentimos que hemos llegado, porque cuando uno siente que llega a la verdad, generalmente se aposenta, se vuelve además muy dogmático. Si yo estoy del lado de la verdad, todos los demás están equivocados, y ya en la vida chiquita nuestra, como en la macro vida, digamos, de las comunidades o de los estados, muchas veces se producen situaciones brutales. Permitime esto, Pilar. El libro tiene un epígrafe que es del Pozo de Juan Carlos Onetti y dice así: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Es maravilloso, ¿no? Es decir, si todo lo que está dicho después es muy inferior en calidad, quiero decir, el epígrafe es absolutamente glorioso, y es eso, ¿no? Puede que una de las maneras más repugnantes de la mentira sea el exceso de certeza en que estamos parados sobre una verdad. Y eso es una pista de lo que viene o del desenlace de la novela, ¿no? Sí. Porque de alguna manera esto, a mí me llamó la atención, ¿no? Me encantó como epígrafe. Es decir, uno a veces pasa, ¿no? Es decir, pasa de la tapa, pasa del epígrafe, pasa de a quién se lo dedica, pero esto además está dentro y es parte de la pista de resolución del caso, ¿no? El decir toda la verdad ocultando el alma de los hechos, y acá se va al alma de los hechos. Aparecen como muchos personajes, ¿no? De la actualidad, de la París ocupada, prácticamente son todos varones, y hay una cosa que también me llamó la atención. Te voy a preguntar por qué prácticamente todos los varones, que hablan, salvo las tres amigas y algo más, y volvés a plantear en tu trabajo o en tus trabajos, vuelve a salir Susana Soca. ¿Por qué Susana Soca vuelve la volvés a traer, ¿no? Que sea una obra tuya anterior también, y por qué estos personajes masculinos, todos masculinos? Sí. Yo te cuento que todos nos suena Susana Soca, pero creo que igual vale la pena que diga dos palabras sobre ella. Susana Soca fue una uruguaya, una poeta, una ensayista, pero sobre todo una mecenas, una mujer de gran fortuna, hija de don Francisco Soca y doña Luisa Blanco Acevedo, que puso esa fortuna al servicio de la cultura. Hizo mecenazgo, esa obra de bien que necesitaríamos tanto, porque realmente muchas veces las artes se truncan, a veces por falta de posibilidad. Yo no digo de incentivo económico. Que le dio gloria a Italia, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, le puede dar gloria a los países, pero sobre todo la posibilidad de que el artista ejerza su legítimo derecho de desarrollar su vocación y de ser reconocido en vida, ¿no? Porque los homenajes póstumos me parece una de las burlas más brutales que se pueden hacer en el arte. Bueno, bienvenidos sean, pero duele mucho cuando el artista no puede ver. ¿Vieron la película Mi obra maestra? Bueno, ahí está el tratado del asunto de cuánto vale el artista vivo y cuánto vale el artista muerto. Bueno, Susana tuvo la oportunidad de hacer bien en vida. Murió muy joven, nació en el año 6 y murió en el 59, muy joven, un accidente aéreo en Río de Janeiro. Y fue mecenas de Onetti, que la detestaba, le decía que era una pituca, que era una millonaria snob, que se había creado como un museíto en su casa en la calle San José. Es verdad, en la casa de la calle San José, Susana le había traído, bueno, no solo el retrato que Picasso le pintó a ella en el 43, sino había de Quirico, Modigliani, Delacroix, Monet, lo que quisiera. En cuanto a que fuera una pituca, yo hago precisiones en el libro que la pituquez es la ordinariedad, es la riqueza, ¿no? Y que no necesariamente tener dinero implica que uno tenga esa ordinariedad. Eso se aplica para los pobres y para los ricos. Yo creo que los valores van por otro lado. En el caso de Susana se la penalizó mucho por ser una niña rica. Se la trató con indiferencia, ni siquiera la atacaron. Estoy hablando de su generación de
de colegas de la cultura, por ejemplo la generación del 45, en realidad la ignoraron, y yo creo que permanece ignorada hasta ahora. Pero Susana hizo mecenazgo con Onetti, que después aprendió a adorarla, tanto que le dedicó sus novelas Junto a Cadáveres. Fue mecenas de Feliberto Hernández, fue mecenas de una cantidad de bailarines de lo que antes era el cuerpo de danza del Sodre, Boris Niaser. Podría nombrar una cantidad de personas que gracias a Susana pudieron desarrollar parte o gran parte de su carrera. Y hace unos años, no me acuerdo ya, pero 4 o 5 años, yo terminé y publiqué con el sello Taurus de Penguin Random House su biografía, que se llama Rara Avis, que es un ensayo, ¿no? Un ensayo de 600 páginas. Un ensayo cuya investigación me llevó a París, a estar un tiempo en París, siguiendo las huellas de Susana, porque Susana iba y venía de París con frecuencia, como era de estilo en aquella época, las personas de clase alta hacían aquellos largos viajes primero en barco y después, cuando se pudo, en avión. En uno de esos viajes, a Susana y a su mamá las atrapó la guerra. Se quedaron en París, como algunos parisinos que no pensaban que la guerra les iba a llegar, o en algún caso confiados en nuestro amigo Pétain. No digo nuestro amigo porque en un grupo que tenemos nos burlamos mucho del señor Pétain, que tanto daño hizo y que traicionó a sus compatriotas. Bueno, la cuestión es que muchos parisinos quedaron entrampados, otros volvieron, regresaron a París, y Susana quedó con esa gente en la ciudad luz que se oscureció por un tiempo, por 4 largos años. Con racionamiento, con cuponcitos de racionamiento, yo vi algunos muy conmovedores, ¿no? Tantos gramos de pan, tantos gramos de queso por día, según la edad, según la ocupación que tuvieran las personas, con toques de queda muy brutales, toques de queda que podían ser en cualquier hora, es decir, un día pues se podía decretar a las 4 de la tarde, otro a las 8 de la noche, otro a las 9, sin aviso y con hora de Berlín, con lo cual las personas nunca sabían lo que les podía pasar, y si tú estabas afuera en el toque de queda, te podían fusilar en cualquier momento, con deportaciones, con una resistencia maravillosa y valiente que finalmente colaboró para que esa París fuera luego liberada en el 44, pero también con un colaboracionismo vergonzante que aún los franceses viven como un problema. Podríamos, para usar una terminología actual, como una especie de grieta. De hecho, cuando uno va a las librerías, hablo de París porque es donde estuve, pero supongo que en toda Francia, hay estantes enteros dedicados a la resistencia y al colaboracionismo. Y me contaban de familias partidas. Bueno, un colaboracionismo que en principio es repugnante, pero que también es difícil juzgar a la distancia. Y acá aparece el relato también, ¿no? ¿Quién entregó? ¿Por qué entregó? ¿En qué circunstancias? ¿Con tortura? ¿Con miedo? ¿Por interés? ¿Porque le fastidiaba al vecino? ¿Porque se quería quedar con la casa del vecino? Es decir, es un rango de actitudes humanas que desembocan todas en una misma circunstancia, que es entregar a una persona a la muerte, pero matizada por hechos de la vida distintos. Nosotros, 70, 80 años después, aplanamos el juicio y colaboracionista. Bueno, lo que pasó al final de la guerra es que muchos de los resistentes se vengaron de esos colaboracionistas de maneras tremendas. Se hacían juicios sumarios en la calle, muchas veces los fusilaba, y en el caso de las mujeres, saben ustedes que se las rapaba, se les tatuaban esvásticas en la frente, ¿no? Con cuchillos. Bueno, es difícil juzgar, pero es otra manera también de la barbarie, ¿no? Es otra manera de la barbarie. Bueno, y Susana igual no habla. No, porque además es un personaje idealizadísimo. Claro, ahí hay como una capa Sí. que muestra la ocupación desde el punto de vista de un sirviente, podemos decir, Sí. porque es distinto a la concepción que tenemos hoy de empleado, y eso se trae también, lo trae esa misma persona al 92. Susana Soca está ahí, no habla, es un personaje importante en la novela, digo para que ustedes vayan tomando nota, y el resto son todos varones, porque además hay como un narrador principal. Ah, sí, me preguntás por qué tantos varones. Claro. Sí, me llamó la atención. Bueno, esto surge con un complejo, lo tengo que decir así. Porque Cambiamos de pregunta. No, estos acá son quitados. Nunca mejor dicho. Quienes me conocen saben cuál es el complejo. Y yo empecé a publicar hace casi 20 años, 19 años. Y
sentí el peso de la etiqueta de literatura femenina casi que desde el primer día. Me hizo reflexionar muchísimo. Creo, después de tantos años de reflexión, que hay que hablar de literatura, en todo caso buena o mala, pero no tiene sentido hablar de literatura femenina del mismo modo que no hablamos de literatura masculina. A mí me preocupaba porque sentía, y de alguna manera un poquito lo siento, no me estoy victimizando, pero un poquito, la subestimación de la producción literaria de las mujeres. Volviendo al cine, fui a ver hace poco una película que ustedes habrán visto que se llama La Esposa, con Glenn Close y... ¿cómo se llama el actor? Jonathan Pierce. O Price. Bueno, es un asunto no les cuento mucho la historia, solo les cuento una escena que es en principio secundaria dentro de la película y sin embargo a mí fue la que más me impactó. Hay una mujer que escribe y entonces su marido, que también es escritor, una mujer joven, una veinteañera, la lleva a una lectura de otra escritora que está leyendo sus textos. Entonces la escritora hace una lectura aburridísima de sus propios textos y cuando termina la lectura se le acerca a esta novel escritora para pedirle consejos o experiencia. Y esta escritora mayor le dice: ¿ves todos esos libros que hay ahí? Son todos míos. Toma uno cualquiera. La chica toma un libro y cuando lo va a abrir las páginas están pegadas. Y ella dice: porque esos libros los han comprado mis alumnos, mis padres, mis amigos, pero a ninguno le interesó leerlo. A nadie le va a interesar leer lo que tú escribas. No escribas. Y a mí es una película que es ficción, para empezar, y además está ambientada, yo no sé qué serían los 80, los 90, me parece, esa escena es anterior, esa escena seguramente es de los 50, 60, me pareció un poco dramática y un poco exagerada, vista del siglo XXI. Pero algo hay de eso. Miren, yo empecé a tener lectores varones y lo sé porque recibo mails de los lectores porque ponemos el correo electrónico en todos los libros, salvo en este, Julián, que nos olvidó. Pero bueno, ahora es fácil encontrar a las personas, es muy difícil que uno no lo encuentre, pero igual vienen mails. Y yo empecé a tener un cambio en el tipo de lectores y empezaron a aparecer varones de manera, por momentos hasta mayor en cantidad que las mujeres. Después de empezar a escribir las columnas en galería, que escribo desde hace 11 o 12 años. Y lo que a mí me pareció es que esos hombres no se hubieran acercado nunca a un libro mío. Sin embargo, leer una columna, que es una página que la lees rápido, incluso sin que te vean, les permitió conocerme y darse cuenta de que no solo escribía sobre cambiar pañales, problemas menstruales y cosas así, que parece que es eso lo que estamos condenados a se ríe, pero es así. Bueno, entonces ese es el complejo. En determinado momento, después de la segunda o tercera novela, dije: ¿y si pruebo con un narrador varón para que la gente, el lector, no me vea tanto en el texto? Porque aunque uno sepa que esto es ficción, de alguna manera el yo lírico, el narrador, el que conduce el texto, es un poco la voz del autor y uno lo ve al autor. Y si pongo un varón, me voy a poder separar más artísticamente de lo que estoy contando y no van a ver tanto a la mujer. Quiero decirle que mis amigos me dicen que fracaso con todo éxito porque dicen, los varones dicen cosas que tú decís, ponen flores en la mesa, se parecen mucho a ti los varones. Pero también le doy a leer los textos a algún lector varón para que me haga ese filtro de esa voz masculina que, por supuesto, yo nunca voy a tener, porque yo soy una mujer, me encanta ser una mujer y escribo como una mujer de la vida. Solo que ahí hay un pequeño juego que intento hacer, que además me resulta también un desafío estético, porque para mí es más cómodo escribir desde los ojos de una mujer. Entonces tengo que hacer un clic para intentar ponerme en la piel de un varón. Lo que sí me pasó es que a partir de esa tercera o cuarta novela encontré una voz narrativa en la que también me siento cómoda y me gustó quedarme en ella. Y los protagónicos han sido masculinos hasta ahora. Pero ahora estoy escribiendo algo, Julián, vamos a ver qué sale, y volví al yo lírico femenino, a la voz narrativa femenina,
Insisto, sin que eso quiera decir que uno va a hablar de cambiar pañales, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco creo que haya problemas femeninos y problemas masculinos en el mundo. Yo creo que hay problemas. Y sí, entiendo que ha habido un grandísimo avance en la consideración de la literatura escrita por mujeres, pero que todavía falta mucho camino por andar y que todavía en la mirada externa hay una cierta subestimación. También creo que eso se combate trabajando y escribiendo y no chillando. Esa es mi opinión. Claudia, vos dijiste que fue como muy sanador el proceso y el resultado de la novela, ¿no? ¿Llegaste a ese lugar inalcanzable? ¿Fuiste, ¿cómo fue ese proceso de sanación, no? Porque es una novela que recién a mí me pasó, por lo menos se reconcilia al final. No. Sí. No estás entendiendo algunas cosas, a pesar que es un relato muy interesante, digo, como cualquier que tiene esa cosa policial de alguna manera, ¿no? ¿Llegaste a ese lugar inalcanzable? ¿Lo lograste así? Llegué hasta lo profundo de mí y sané. Y eso, en lo que a mí respecta, solamente a mí es muy importante. La transformación de ese sentimiento tan oscuro que efectivamente tranca mucho el flujo de la vida y hace daño, sobre todo hace daño a quien lo siente. Muchas veces el objeto del odio ni se entera. Entonces, bueno, 2 o 3 años escribiendo y viviendo y bueno, atravesando esos dolores me permitieron una sanación interior. Ahora, llegar al lugar inalcanzable, te diría que no, porque el lugar inalcanzable es esa verdad de la que hablábamos al principio. Que no es una tampoco. Que no es una. Y que se va corriendo y moviendo a medida que también nosotros evolucionamos. Ayer escuchaba una charla de un filósofo, no puedo pronunciar el apellido, es muy difícil. Darío. Sí. y entre las cosas que trataba eso, ¿no? de justamente la verdad como algo que se está moviendo, como un horizonte móvil que hace que tú permanentemente estés en actitud de búsqueda y en actitud de crecimiento. Por ahí tengo una amiga que habla mucho del devenir y ella siempre me dice, devenimos, ¿no? Estamos siendo. Entonces yo creo que ni siquiera llegamos a las propias verdades. Ahora, tampoco se puede vivir sin certezas y sin convicciones, porque si no sería como estar caminando sobre gelatina. Andaríamos también tan dubitativos y no podríamos defender ninguna causa, no podríamos comprometernos con nada. La verdad es que seríamos seres no solamente inocuos, sino tibios. Yo creo que no, yo creo que hay que tener convicciones. El asunto es que me parece que hay que dejar un espacio de duda, siempre, una duda razonable, para que alguien ingrese por ese espacio y quizás te haga tambalear esas convicciones o te haga fortalecerlas. Estoy muy asustada, esa es otra de las causas de esta novela, con los fanatismos y los dogmas. Nunca me afilié a esta cuestión de dar la vida por, yo entiendo que es desde el punto de vista romántico, pero romántico del siglo XVIII y romántico también, como lo vemos en estos momentos, suena muy bien, dar la vida. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con por qué damos la vida. No estoy hablando solo de morir, no estoy hablando solo de hacer la revolución. Dar la vida es trabajar 19 horas por día para cambiar el celular y el plasma y el auto todos los años. Eso también es dar la vida, hay que preguntarle si vale la pena. Sobre esas verdades que me parece que estamos apoyados y muchas veces ni siquiera nos podemos parar a pensar porque te atropella la vida y te atropella lo cotidiano y las obligaciones y los hijos que reclaman y la pareja y el trabajo y hay que rendir y hay que ser y hay que estar y todo hay que hacerlo con brillo. Nos mareamos, nos confundimos y nos creemos que efectivamente somos eso. Máquinas de trabajar, máquinas de criar hijos, máquinas sexuales, máquinas de esto, máquinas de lo otro, y cuando querés acordar, esto se fue. Bueno, esa es una de las cosas que me preocupa. Y eso de alguna manera está reflejado, a ver, corregime si me equivoco, en la parte de París, ¿no? De toda la evolución que hace ese personaje, que después lo vemos en Córdoba, sí. De cómo se reconvierte, de cómo sí. sufre.
y que pasa de un lado a otro, ¿no? Bueno. En sus convicciones, de esto está bien, esto está mal, y después se da cuenta que el límite es mucho más difuso y mucho más complejo. Bueno, lo que pasa, sin ventilar demasiado los pormenores de la trama, para que no pierda gracia si en algún momento la leen, es que efectivamente este hombre, Jacinto Arnau, en París sufre un trauma muy grande, una traición muy brutal, en el contexto de la guerra, que además, digamos, tergiversa todas las cuestiones, mueve todos los parámetros, y entonces se ancla a ese relato, a esa historia que finalmente es la que él se construye. Y queda anclado a ese relato, a esa verdad absoluta, A ese odio. que genera odio, por medio siglo. Y todo lo que hace en su vida, o mucho peor, todo lo que no hace en su vida, depende de ese sentimiento que lo llena. Cuando tiene la posibilidad del episodio en Córdoba, 40 y pico de años más tarde, hay una puerta hacia la redención. Aunque este hombre ya tiene 77 años, está enfermo y siente que la mejor parte o la mayor parte ya se le ha ido, ¿no? Pero todavía hay. Está ese espacio, eso que yo digo, ¿no? Está ese espacio chiquitito que él se da para que de pronto el relato se relativice, disculpen la redundancia, y el relato se transforme en, digamos, no en un relato nuevo, sino en un relato matizado, no tan extremo. Todo esto suena muy abstracto en el aire y parece filosofía, pero después lo que hago yo es aterrizarlo en historias muy pequeñitas, muy humanas, muy a la medida de todos nosotros, ¿no? Yo no trabajo con escenarios macro, más allá del contexto de la guerra, que lo uso como marco histórico, que me parece además muy fascinante. La Segunda Guerra Mundial para mí es un periodo de la historia, diría, de la humanidad, fascinante por incomprensible, además, en su horror. Y porque lo tenemos tan cerquita, y porque los coletazos todavía no llegan. Pero no es no hay que tomarlo como un libro de ninguna manera de historia, es ficción pura. Solamente el marco histórico está formado con todo el rigor que me fue posible. No lo voy a decir ella, pero la París ocupada realmente está muy, muy linda pintada, ¿no? Porque hasta los modelos de cómo cuando se empezó a usar escaseaba el combustible en bicicleta y cómo hasta se hacían desfiles de moda. Sí, porque París siguió siendo París, ¿no? Claro, el glamour siempre, sí, a pesar de la guerra, ¿no? Y también tiene, por lo menos yo me reí, digo, como mucho de humor, sobre todo en la parte actual, ¿no? En esa que pasa en Córdoba, que parte de un hecho, eso sí lo podemos decir, sí, parte de un hecho policial, un muerto. Arrancamos con un muerto primero de año, ¿no? Y ahí quedan todos atrapados adentro no nos podemos mover, adentro de una hermosa hostería o no sé, hospedería en Carlos Paz. A raíz de eso que son esos pequeños, por eso decía, las pequeñas historias, pequeños personajes, que realmente uno, por lo menos con mucho humor, ¿no? Porque ahí te gozaste, me parece, con el humor de situaciones que son bien actuales y que nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Sí, porque pasa también que cuando uno está escribiendo, se ensombrece, ¿no? Uno está trabajando determinados temas en determinado contexto y es como una nube negra que baja. Y el humor siempre es un resorte de escape para aliviarse el escritor, pero también para aliviar al lector. Yo no sé, Claudia, si hay alguien, porque a mí me gustaría decir, a mí me encanta, no tengo que hablar yo, tiene que hablar ella, pero si hay alguna pregunta que la tenemos cerca, que está bueno, que si alguien quiere preguntarle algo a Claudia, sería fantástico. Si no, te interrumpo ahí. A ver. Digo, me gustó un poco el enfoque con el que arrancaste, estas dos preguntas disparadoras, y dijiste que está bien escribir para construir, no para destruir. Yo me sentí identificado porque del lado inverso, digo, no creo que haya escrito para destruir, pero sí, cuando uno encara un ensayo, se sujeta a la realidad, a la verdad, y la verdad, que fue el otro tema que planteaste, me encantó, tiene un rigor en sí mismo. O sea, no hay posibilidad de relativizar la verdad. Creo que nosotros vivimos un tema de lo que es nuestra realidad, que es la que construimos a través de ese relato, y otra cosa es la verdad. ¿No es cierto? Es que la verdad no es relativa. Está en algún lado. El asunto es saber cuándo has accedido a eso. Exactamente. Después eso me gustó también ese enfoque movilizador del odio y el amor que planteaste, ¿no? Como elementos movilizadores. No en el caso específicamente ni siquiera de la obra, sino de la vida.
Me encantó eso, ¿no? Y tú planteabas ahí algo, decías del odio, si era capaz una persona de desearle la muerte a alguien, y decías de desearle que desaparezca. Y creo que son dos situaciones distintas. Cuando nosotros deseamos que alguien desaparezca es porque hay algo que nos avergüenza de nosotros mismos. Y cuando realmente odiamos, ni siquiera deseamos la muerte, sino que le deseamos que la persona viva para sufrir. Porque el odio es tan fuerte, que va más allá de la muerte. Creo que cuando es fuerte decimos, bueno, pero si se muere, no va a sufrir más. Me estás haciendo volver cosas que estaban ya en su lugar. Pero creo que tiene eso el odio, ¿no? Porque el odio no te pone el límite de la muerte, sino que este HDP viva para sufrir. Eso depende de cada uno. ¿Sabes qué? Es divino lo que están diciendo. Es una maravilla lo que dice. Si yo te hubiera conocido y tenido esta charla antes, probablemente hubiera reflexionado sobre lo que me decís y otro sería el libro. Sí, porque es así. Eso es lo divino también. Que este libro tampoco es lo que yo escribí, sino lo que cada uno lea y lo que cada uno después pueda enriquecer. Claudia, lo que me encantó también es eso, es decir, yo escribí un ensayo, me ajusté a la verdad, y es muy dolorosa, es ingrata, la verdad es ingrata. Y vos encarás en una ficción la verdad y la realidad, sin mentir. Bueno, que es el abordaje de la verdad. Bueno, la ficción tiene eso de maravilloso. Es a lo que iba. Porque la ficción, como sí, todo es mentira, pero dentro del juego ficcional todo es verdad. Todo es verdad. O sea que acá no hay engaño nunca. Eso está genial porque nos lleva a que la verdad está en nuestra conciencia. Bien, ahí una pregunta más y se nos termina el tiempo porque nos sacan de la sala, apagan las luces y ya. Hola, vine a poner una pizca de veneno. Lo más interesante. Me encanta cómo escribiste, Claudia, por supuesto. El libro me pareció fascinante. Y uno de los temas fuertes, que además acá se estuvo hablando, es sobre la verdad. Me pareció escuchar tanto de ti como del Señor, de que la verdad no es relativa, es única, es eso. No, yo discrepo. La verdad es subjetiva. Decime, ¿por qué no discrepaste el sábado que nos vamos a juntar a desayunar entre las dos? Y no es el momento para discrepar. Bueno, no, chiste. No, dale, es subjetivo. Es que es subjetivo, cada uno ve lo que puede ver. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ver la totalidad de las cosas. Recorta. Hay cosas que nos llegan porque nos interesan o porque nuestra historia de vida ancla en algo de lo que nos rodea, pero tenemos filtro. Yo vengo desde Positos, no tengo idea de la cantidad de árboles que atravesé y sin embargo los vi. Y están. Y están. Y es una verdad, pero no es la mía. Diría Leonardo Boff, la verdad, digo, es un punto de vista desde mi punto de vista desde donde estoy. Claro, La tuya es distinta, la de ella es distinta, y acá el tema es el engaño de uno o el relato que hace en base a una cosa que él pensó que era su verdad y no era su verdad. Y esto tiene que llegar al final del libro para descubrirlo. Eso es lo interesante. Claudia, cerramos preguntas. Gracias, invitados a leer realmente, porque la lectura nos atrapa. La parte de París es estupenda, es el amor. Uno cruza el Sena por distintos puentes y lo retratás, y bueno, termina interesante, no vamos a decir más. Gracias. No, gracias a ustedes.